Punto por punto. Consejero, pues muchas gracias por recibir esta comunicación para conversar de un tema importante como es la definición de una consulta para que los pueblos indígenas, los 3 municipios indígenas de nuestro estado, decidan cómo van a elegir sus autoridades. Un saludo. Buenas tardes, gracias Andrés, un abrazo a ti y a todo tu auditorio, gracias por este espacio. Sí, efectivamente es una cuestión histórica en el estado de Morelos que, como bien todos sabemos, el trienio pasado, en el año 2018, se constituyeron estos municipios indígenas el 1 de enero del 2019. ¿Y qué sucedió nosotros en el proceso electoral anterior? Alguien que se ostenta como gobernador indígena presentó la propuesta ante el Instituto Electoral del Estado de Morelos de que se pudiera candidatear o que fueran postulados indígenas para la elección de ese periodo, de ese año. Nosotros, apegados a derecho en el instituto, se determinó que no al lugar. Esta persona va hacia el Tribunal Estatal Electoral y nos confirma el tribunal también. Y la sala regional también, en cierto sentido, nos confirma, pero dice, hagan un estudio y analicen para que tengan acceso, esta minoría indígena tenga acceso de representación en la constitución de los ayuntamientos y de los distritos, es decir, diputados. Realizamos nosotros todo un análisis y determinamos en el pleno del consejo que los municipios indígenas recién constituidos, que es Hueyapan, Hueyapan, Sosocotla y Coatetelco, se realice una consulta. En esta consulta se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere continuar mediante el proceso que le llamamos de partidos políticos, que es el convencional, el que realizamos cada 3 años dependiendo la autoridad, o si quisieran hacerlo por usos y costumbres, mediante todo un andamiaje jurídico-administrativo, es decir, que sea la mayoría, que cumpla con una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que esta consulta pueda arrojarnos un resultado de mayorías y con este resultado el Congreso del Estado, que también está vinculado en esta sentencia, tendrá que determinar lo que a su libre determinación legislativa concluya. Es decir, no es vinculatorio, aunque algún municipio de entrada pudiera decir no quiero ya por partidos políticos, que no sería ya porque es la primera vez que van a llevar a cabo elecciones en estos municipios. Es histórico, primero porque son los primeros municipios indígenas y segundo porque estaríamos consultando algo que detenta, que desarrolla los derechos humanos de todos en el Estado. Señor consejero, preguntarle, estamos en un escenario muy complicado como es esta pandemia de coronavirus, difícil fijar una fecha ahora, sin embargo, se tiene que pensar para cuándo. Excelente, qué bueno que lo comentas, mi querido Andrés. Mira, lo que sucede es que en el acuerdo de consejo se había determinado el 27 de abril pasado. Se ha generado en todo el estado una campaña de difusión general, que así le llamamos, para todo el estado, mediante los tiempos de radio del Instituto Electoral, que por derecho de ley tenemos, es decir, no nos cuestan en todas las radiodifusoras del estado, aparte de los espacios como el que tú nos brindas para poder determinar y transmitir estas ideas a tu público. Aparte, en cada uno de los municipios se han enviado dípticos, folletos, pósters y toda la información vía electrónica por la cuestión de la pandemia. Entonces, el día 27 estaba determinado que se llevara. Llegamos a la fase 2, como recordaremos, hoy en día estamos en fase 3 y, bueno, no se pudo llevar a cabo. Lleva una nota en la cual hasta el momento en el que no haya riesgo sanitario, estaremos determinando la fecha para llevar a cabo esta consulta. Sin embargo, les quiero decir que es de los puntos principales que estamos trabajando en el instituto, es el punto medular, así yo lo diría. ¿Por qué? Porque hacia mayo debemos ya de haber concluido, no solo con la consulta que pareciera ser no se va a poder llevar a cabo en el mes de mayo y será posterior, pero sí con algo muy importante que serían las acciones afirmativas, es decir,
que se privilegie en la representación de los ayuntamientos a la población indígena de estos mismos ayuntamientos. ¿Cómo? Mediante acciones afirmativas, es decir, que nosotros impulsemos para que los partidos políticos, hablando en este momento de lo que nos rige actualmente en esos municipios, postulen una cantidad determinada de aspirantes a cargos de elección popular desde el ayuntamiento, y también podría ser de distritos, es decir, de diputados de origen indígena. Consejero, este tema de la consulta, y voy a ser enfático en el sentido de que la idea es que los municipios indígenas, Coatetelco, Sosocotla, Hueyapan, digan ellos si quieren seguir con sus usos y costumbres o entran a la dinámica partidista. Pero una pregunta que para mí es importante debido a los tiempos. La reforma electoral correspondiente en nuestro estado también tiene fecha de caducidad. Esta consulta, en caso de que se llevara a cabo antes de que finalicen los periodos o los plazos para la reforma electoral, ¿se incluiría el resultado en la reforma electoral o cuál sería el procedimiento? Excelente pregunta y la cual agradezco. Mira, efectivamente, nuestro marco jurídico nos indica que 90 días del inicio del proceso electoral no puede haber modificaciones sustantivas o de fondo en las reglas del juego, es decir, en la cuestión jurídica de leyes, reglamentos en el Estado. Luego, entonces, tenemos previsto por calendario electoral que vamos a estar instalando el inicio del proceso electoral entre el 6 y el 12 o 13 de septiembre. En esta fecha se estará instalando. Si contamos 90 días hacia atrás, estaríamos hablando que tendrían la primera semana de junio el Congreso del Estado para determinar lo que corresponda. Sin embargo, que quede claro, no es vinculatorio lo que determine en esta encuesta, en esta consulta, perdón, dije encuesta, en esta consulta los municipios. Es decir, no en el momento que ya determinen significa que se realizará, porque se tiene que venir todo un proceso legislativo para modificar y darle cuerpo, si es que decidiera la mayoría, que quede muy claro, la mayoría de esos municipios decidiera que no quieren participar en las elecciones mediante partidos políticos. Entonces, ¿qué garantiza el instituto? Bueno, que en ese lapso de tiempo mínimamente se tenga una acción afirmativa para que tengan acceso los representantes, a la representación popular, los indígenas de ese municipio. Pues por un lado el tema de la consulta, el tema de la reforma electoral, pero por otro también referir el caso de las diputaciones. Por ahí hay también líderes indígenas que están proponiendo que haya una diputación indígena garantizada, así como está la paridad de género, lo cual es un tema más complejo, pero en todo este procedimiento que se está realizando o que se va a realizar en los 3 municipios indígenas, seguramente el tema va a surgir. Efectivamente, y gracias por darme la entrada por ahí. Sí, después de estos que ya determinamos estos 3 municipios y para la consulta, haremos las acciones afirmativas para estos 3 municipios y también si es que se encuentra algún otro municipio que tenga cierta cantidad de población indígena hablante, podría ser que hiciéramos una acción afirmativa en el Pleno del Congreso, del Consejo, perdón, donde a lo mejor un regidor que tuvieran representación. ¿Me explico? En estos 3 municipios es la mayoría quien podría ser. Y los distritos también estamos en ese análisis. Si como bien usted indica, ya se han pronunciado, es porque estamos en este análisis y determinar si da una cantidad como para que podamos llevar a cabo en uno, porque recordemos que en la legislatura anterior se redujo significativamente la cantidad de diputados en el Estado. Hoy en día tenemos únicamente 12 y 8 plurinominales, es decir, teníamos 30 anteriormente y ahora 20 diputados. Sí estamos también en esa línea, nos lo mandata la propia sentencia de la sala regional,
y estaremos haciendo acciones afirmativas tanto para los municipios como la posibilidad que nos englobe para distrito. Pues solamente me resta preguntarle, porque sí me causa cierta confusión, que me pudiera a mí y a la audiencia hablar un poco de esta figura del gobernador indígena, que oficialmente no la tenemos, sin embargo, ya hay una acción jurídica y hay una respuesta. Platíquenme un poco para entender ese tema. Sí, muchas gracias. Sí, mire, es un caso curioso, bueno, no curioso, interesante más bien. Él se ostenta como gobernador indígena, sin embargo, no es del estado de Morelos. Quien presenta esta solicitud es del Estado de México, esta persona. Se ostenta de tal manera, y por eso me atrevo a decir cómo se ostenta, porque no estaría protegido por datos personales. Entonces, se ostenta de esta manera y tal cual como interpuso aquí en Morelos, interpuso en otros lugares, claramente en Guerrero, por ejemplo. Y tenemos muy parecidas resoluciones en otros estados de la República, tanto al norte como al sur, resoluciones en este sentido. Entonces, sí, es alguien que está promoviendo tal vez en todo el país que puedan surgir estas candidaturas indígenas y que, bueno, van en correlación, por supuesto, con el derecho, con los derechos humanos, y es nuestra obligación promoverlas ahora por mandato y que se puedan generar las condiciones para que haya candidatos indígenas, de primera mano candidatos. Pues por lo pronto, gracias por tomar la conversación, consejero Enrique Pérez. Vamos a estar pendientes, esperemos que se dieran las condiciones para la consulta y los municipios indígenas definan si siguen con sus usos y costumbres, van a la vida partidista o qué van a definir. Ya vendrá también la reforma electoral, que yo la veo ya muy a contratiempo, muy como que tendría que hacerse algo muy rápido en el Congreso del Estado por los tiempos que nos están ganando, pero en otra ocasión, si le parece, conversamos más ampliamente de ello. Para concluir, algún mensaje concretamente a la gente de Sosocotla, de Coatetelco, de Hueyapan. Por supuesto, a nuestros amigos de los municipios indígenas de Sosocotla, de Hueyapan, de Coatetelco, decirles que estamos trabajando, estamos generando todo el andamiaje para que puedan ustedes en paz, en tranquilidad, en armonía, en el momento que las condiciones de salubridad nos permitan realizar la consulta y que ustedes decidan en mayoría qué es el sistema que quieren llevar a cabo para sus autoridades que los van a representar en estos municipios, por partidos políticos o por usos y costumbres. Pero que quede claro, va a ser un proceso para llegar a ello. Lo que sí es que con las acciones afirmativas que se van a proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral, es que debe de haber representación indígena en estos 3 municipios. Debe de haber garantizado tanto para la postulación, y al ser homogéneo, alguno ganará y quedará garantizado que haya una representación indígena en cada uno de estos 3 municipios en su conformación. Y no me resta más que agradecerte, Andrés Lagunas, por este espacio, a ti y a todo el auditorio, un saludo cordial y gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Fue un gusto charlar con usted, consejero Enrique Pérez. Muy buenas noches. Punto por punto.